La sala de conferencias cayó en silencio en el momento en que la risa de Marcus Blackwell cortó el aire como vidrio roto. Pero no era el tipo de risa que escucharías en un show de comedia. Este era el sonido de un hombre que había olvidado cómo se sentía la alegría. La había reemplazado con algo más frío, más cruel. $1.000.000, dijo, su voz goteando burla, mientras señalaba a la pequeña niña parada, descalza en su piso de mármol importado. Todo tuyo, pequeña mendiga. Solo hazme caminar de nuevo. Los 4 hombres que rodeaban a Marcus, hombres que habían construido imperios sobre las espaldas de sueños rotos, estallaron en risas tan violentas que parecía sacudir las paredes del ala de rehabilitación privada. Pero antes de que los juzgues con demasiada dureza, antes de que decidas quiénes son los monstruos en esta historia, necesito que entiendas algo. Lo que sucedió después no solo cambió la vida de Marcus Blackwell, destrozó todo lo que creíamos saber sobre el poder, el privilegio y el precio de la redención. Te estoy observando desde el otro lado del tiempo y el espacio ahora mismo. Deja un comentario y dime desde dónde estás mirando y qué hora es allí. Necesito saber que esta historia está llegando a personas que todavía creen en cosas imposibles, porque lo que estás a punto de escuchar no debería ser posible. Pero sucedió. El nombre de la niña era Elena Cruz, 10 años de edad. Ropa tan gastada que los agujeros revelaban piel marcada por las huellas digitales de la pobreza. Su madre, Sofía, agarraba un trapeador de conserje con manos que temblaban como réplicas de terremoto. Durante 3 años, Sofía había limpiado los baños privados de Marcus Blackwell sin que él le hablara una sola palabra. Ella era invisible para él, menos que un mueble. Hasta hoy, hasta que había cometido el error catastrófico de traer a Elena al trabajo porque no podía pagar el cuidado infantil. Tu hija, dijo Marcus, su silla de ruedas posicionada como un trono, no pertenece aquí. Tú tampoco realmente, pero al menos tú conoces tu lugar. Ella parece confundida. Víctor Romano, magnate de la construcción con un valor de 200 millones, se limpió las lágrimas de risa de sus ojos. Marcus, eres un artista de la crueldad. La niña siquiera entiende lo que significa $1.000.000. Probablemente piensa que es comestible, agregó Richard Torres, quien era dueño de una cadena de hospitales privados donde personas como Sofía nunca podrían pagar tratamiento. La ironía no la notaba nadie excepto él. Elena se quedó perfectamente quieta, sus ojos oscuros moviéndose entre su madre, quien parecía querer que el suelo se la tragara entera, y este hombre, en la silla de ruedas que parecía alimentarse de humillación, como otras personas se alimentan de oxígeno. Pero aquí está lo que ninguno de ellos vio venir. Elena no tenía miedo. Ya no. Señor, susurró Sofía, su voz apenas audible. Por favor, nos vamos. Elena no tocará nada. Prometo que ella será. Silencio. La voz de Marcus chasqueó como un látigo. Sofía retrocedió físicamente, como si la palabra la hubiera golpeado. ¿Te di permiso para hablar? 3 años has fregado mis pisos. 3 años te he permitido existir en mi espacio. ¿Y ahora quieres interrumpir mi reunión de negocios? El silencio que siguió era lo suficientemente espeso como para ahogarse en él. Pero entonces Elena habló, y su voz llevaba una cualidad que hizo que cada persona en esa habitación se congelara. En realidad no está ofreciendo el dinero, ¿verdad? La sonrisa de Marcus vaciló, solo por un segundo. ¿Qué dijiste? Si es imposible para mí hacerlo caminar, Elena continuó, su voz suave pero devastadora en su lógica, entonces no hay riesgo de que tenga que pagar. Así que no es una oferta real, es solo una broma para burlarse de nosotras. La temperatura en la habitación cayó 10 grados. Bueno, dijo Víctor, pero su risa sonaba forzada ahora. La pequeña mendiga tiene cerebro. El cerebro no importa sin educación. Marcus se recuperó, pero algo en su voz había cambiado. Y la educación cuesta dinero que gente como tú nunca tendrá. Mi abuela dijo lo contrario. Elena dio un paso adelante. Dijo que la gente rica compra cosas caras que no necesitan para demostrar que pueden, que se trata de ego, no de necesidad. ¿Tu abuela? Richard se burló. ¿Y dónde está ella ahora? ¿Demasiado ocupada para cuidar a su propia nieta? Murió hace 6 meses. Las palabras cayeron como una bomba en el centro de la habitación. Sofía soltó un sollozo que sonaba como algo rompiéndose dentro de su pecho, un sonido que ningún ser humano debería tener que hacer jamás.
Incluso estos hombres, tan cínicos como eran, sintieron algo incómodo retorcerse en sus estómagos. Lo lamento, Marcus murmuró, aunque las palabras sabían a ceniza en su boca. No, no lo lamenta. Elena miró directamente a sus ojos con una intensidad que lo hizo retroceder en su silla involuntariamente. Si lo lamentara, no estaría haciendo esto. Cuidado con cómo me hablas, niña. ¿O qué? La calma de Elena era aterradora para alguien tan joven. ¿Despedirá a mi madre? ¿Le quitará el trabajo que apenas nos alimenta? ¿Nos hará más pobres de lo que ya somos? Cada pregunta era una bofetada en su cara. Marcus se dio cuenta, en ese momento cristalino, de que había cometido un error de cálculo catastrófico. Había asumido que la pobreza significaba estupidez. Había pensado que una niña rota sería fácil de romper aún más. Estaba equivocado. Mi abuela era una sanadora, dijo Elena, caminando lentamente hacia su silla de ruedas de última generación. Trataba a personas con dolor, parálisis, enfermedades que los doctores habían abandonado. Me enseñó sobre hierbas, puntos de presión, vías de energía en el cuerpo que las escuelas de medicina ignoran. Los 4 empresarios observaban en absoluto silencio ahora, fascinados a pesar de sí mismos. ¿Y qué te enseñó tu abuela sobre la gente rica?, preguntó Marcus, aunque parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Elena colocó su pequeña mano en el apoyabrazos de la silla de ruedas, sus dedos trazando la costosa fibra de carbono con extraña familiaridad. Me enseñó que la gente adinerada gasta $15,000 al día en lugares como este, no porque crean que sanarán, sino porque rendirse significaría admitir la derrota. Marcus sintió cada palabra como un puñetazo en su alma, porque la niña tenía razón. Su suite privada no se trataba de esperanza, se trataba de negarse a aceptar la realidad. Mi abuela dijo que el cuerpo tiene su propia sabiduría. Elena continuó, su voz adquiriendo una autoridad imposible para su edad, que a veces los doctores tratan la enfermedad pero olvidan tratar a la persona, y que la verdadera sanación comienza cuando alguien decide que merece ser sanado. Suficiente, dijo Marcus, pero su voz salió débil. No vine aquí por filosofía barata de una niña. Vino aquí para humillar a mi madre y a mí. Elena respondió con honestidad brutal que cortaba como un cuchillo. Para recordarnos que somos pobres y usted es rico. Pero lo que no esperaba era que yo sé algo que usted no sabe. ¿Y qué podría saber posiblemente que yo no sepa? Marcus se burló, aunque sonaba menos seguro que antes. La niña sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa de alegría. Llevaba conocimiento antiguo detrás de ella, sabiduría nacida del sufrimiento. Sé cómo hacerlo caminar de nuevo. Esas 6 palabras cayeron sobre el jardín como una sentencia de muerte. Los 4 empresarios se congelaron completamente, procesando lo imposible que acababan de escuchar. Estás mintiendo, dijo Marcus, pero había un temblor en su voz que traicionaba su incertidumbre. ¿Quiere que lo demuestre?, preguntó Elena con la misma calma inquebrantable. Esto es imposible. Richard explotó. No es más que una niña sucia que probablemente nunca puso un pie en una escuela. ¿Cómo podría saber algo que 15 doctores especialistas no saben? Una niña sucia. Elena repitió las palabras, y por primera vez una emoción real entró en su voz. Eso es lo que soy para ustedes. Solo una niña sucia y pobre. Se volvió hacia su madre, quien la observaba con una mezcla de terror y orgullo que hacía brillar su rostro a pesar de las lágrimas. Mamá, dijo Elena suavemente, ¿puedo contarles? Sofía asintió, incapaz de hablar, pero comunicando todo con sus ojos. La niña respiró profundamente, como preparándose para algo difícil. Mi nombre es Elena Cruz. Mi abuela era María de la Luz Cruz, una sanadora conocida en 3 estados por tratar casos que la medicina había abandonado. Estudió con maestros de sanación natural durante 60 años. Trató a más de 1000 personas y me enseñó todo desde que tenía 5 años. La revelación golpeó como un rayo. Víctor agarró su teléfono inmediatamente buscando el nombre. Sus ojos se agrandaron al encontrar la información. Dios mío, murmuró. María de la Luz Cruz. Hay artículos sobre ella. La llamaban la hacedora de milagros. Dice que curó parálisis, dolor crónico, enfermedades que los doctores no podían tocar. Tonterías de charlatana. Marcus interrumpió, pero su voz carecía de convicción. Trucs para engañar a gente desesperada. Mi abuela nunca cobró un centavo a nadie, dijo Elena, su voz quebrándose por primera vez. La gente venía a ella. Después de que los doctores decían que no, había más esperanza.
Y ella ayudaba, no por dinero, sino por amor. Se volvió para enfrentar a la habitación. Sus ojos rojos, pero su postura imposiblemente digna. Después de que murió, no nos quedó nada. Mi madre, que había sido maestra, tuvo que aceptar trabajo como señora de limpieza, porque yo tenía pesadillas durante meses y ella no podía dejarme sola. Ella friega inodoros para hombres que la tratan como si fuera invisible. Era maestra. Robert murmuró, toda su burla anterior evaporándose de su voz. Maestra de biología en una escuela estatal. Elena asintió. Sus estudiantes la amaban. Ella sacrificó todo para cuidarme cuando perdí a mi abuela. Cada revelación era como una capa de humanidad siendo restaurada a Sofía, capa por capa, hasta que los empresarios ya no podían verla solo como la señora de limpieza, sino como una persona completa con historia, dolor, sacrificio. Mi abuela me enseñó todo sobre sanación porque quería que yo continuara su trabajo. Elena volvió su atención a Marcus. Pasábamos horas estudiando anatomía, probando combinaciones de hierbas, aprendiendo sobre puntos de energía. Era nuestro tiempo juntas. Colocó ambas manos sobre las piernas inmóviles de Marcus, sus dedos moviéndose con extraña familiaridad. Antes de morir, me hizo prometer que usaría el don para ayudar a quien realmente lo necesitara. Entonces hazlo, Marcus desafió, aunque su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Si realmente sabes, cúrame. Elena negó con la cabeza lentamente. No puedo sanar a alguien que no quiere ser sanado. ¿Y usted no quiere ser sanado? Quiere seguir siendo una víctima, porque eso justifica su crueldad. El silencio que siguió era ensordecedor. Pero si realmente quiere intentarlo, Elena continuó, si realmente quiere creer que la sanación es posible, puedo ayudar. No por dinero, por la memoria de mi abuela que me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad. Marcus miró a la niña durante un largo momento. Miró sus pequeñas manos descansando sobre sus piernas muertas. Miró a Sofía llorando contra la pared. Miró a sus amigos de negocios que de repente parecían avergonzados. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Por favor, Marcus susurró, y la palabra salió como una oración rota. Por favor, ayúdame. La mañana siguiente llegó como una tormenta que nadie vio venir. Elena despertó a su madre con un toque suave a las 5:40. Sofía no había dormido nada, pasando la noche observando a su hija y rezando por un milagro. Mamá, Elena susurró, ya vestida con la única ropa limpia que tenía. Es hora. 20 minutos después, caminaban por los corredores aún vacíos del Instituto de Rehabilitación San Miguel. Cuando llegaron a la suite privada de Marcus en el tercer piso, encontraron algo completamente inesperado. Los 4 empresarios estaban allí. Todos y cada uno. Víctor Romano bebía café fuerte mientras revisaba su teléfono. Richard Torres conversaba en voz baja con Robert Luna. Daniel Silva se sentaba en un sillón caro, mirando la puerta con una expresión que mezclaba curiosidad y algo peligrosamente cercano a expectativa sádica. Y en el centro de la habitación, Marcus Blackwell estaba sentado en su silla de ruedas, vestido solo con una camiseta y shorts deportivos, sus piernas delgadas y pálidas expuestas de una manera que lo dejaba extrañamente vulnerable. Llegas temprano, Marcus comentó cuando Elena entró. Pero su voz era diferente de la arrogancia de ayer. Había nerviosismo en ella, miedo mal disfrazado. Prometí que no llegaría tarde. Elena respondió simplemente. Yo también hice una promesa. Víctor se levantó, caminando hasta quedar entre la niña y Marcus. Prometí a mí mismo que estaría aquí para ver cuando esta farsa explote. Porque eso es lo que va a pasar. No es así, niña. Víctor, no necesitas estar aquí, dijo Marcus. Pero sonaba más como una súplica que como una orden. No necesito, pero quiero. Víctor sonrió con crueldad. ¿Realmente crees que me voy a perder el espectáculo? Cuando esta niña admita que estaba mintiendo. Ella no estaba mintiendo. Richard intervino, sorprendiendo a todos. Levantó su tableta mostrando la pantalla al grupo. Pasé toda la noche investigando. María de la Luz Cruz era real. Tenía una reputación seria en comunidades de medicina alternativa. Hay testimonios de cientos de personas que ella trató. Los testimonios no son ciencia, Robert replicó. Son historias. Y las historias se pueden inventar. Pueden serlo, Richard estuvo de acuerdo. Pero también encontré 3 casos documentados por doctores escépticos que fueron a investigar las afirmaciones. En los 3, los doctores admitieron mejoras que no podían explicar
a través de la medicina convencional. El silencio que siguió era tenso. La posibilidad de que Elena realmente supiera algo estaba comenzando a parecer menos absurda de lo que todos querían admitir. Aún así, Daniel dijo lentamente, hay una diferencia entre una sanadora experimentada de 87 años y una niña de 10 años. Incluso si María de la Luz Cruz era legítima, eso no significa que logró enseñar algo tan complejo a una niña. Mi abuela empezó a aprender a los 5, Elena respondió, caminando con calma hacia Marcus. Decía que mientras más joven empiezas, más aprenden tus manos a sentir lo que los ojos no pueden ver. Sofía se quedó cerca de la puerta, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. El doctor Héctor Navarro había entrado silenciosamente detrás de ellos, acompañado de 2 enfermeras que llevaban equipo médico. Voy a monitorear todo, Héctor anunció fríamente. Presión arterial, ritmo cardíaco, cualquier signo de angustia física. Y si en algún momento determino que esto está causando daño al paciente, lo detengo inmediatamente. No soy tu paciente, Marcus corrigió con irritación. Tú trabajas para mí, no al revés. Y sin embargo tengo responsabilidad ética, Héctor respondió, sin intimidarse. Elena se acercó a Marcus, sus pequeñas manos flotando sobre sus piernas sin tocarlas todavía. Primero necesito que me diga exactamente qué pasó. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué dijeron los doctores? Todo. Marcus respiró profundamente. Y cuando comenzó a hablar, era como si estuviera sangrando las palabras. Fue un accidente de helicóptero. Regresaba de una inspección en una de mis fábricas. El piloto perdió el control. Caímos desde unos 50 metros. Debería haber muerto. Su voz estaba completamente desprovista de emoción ahora, como si estuviera leyendo un informe médico en lugar de describir el momento que destruyó su vida. El impacto fracturó mi columna en 3 lugares. La lesión principal fue en la 5ª vértebra lumbar. Los doctores dijeron que tuve suerte porque la lesión no fue completa. Todavía tengo algo de sensación, solo que no tengo control motor. ¿Siente dolor?, preguntó Elena, sus dedos ahora tocando ligeramente la piel sobre la cicatriz quirúrgica en la espalda de Marcus. A veces lo llaman dolor fantasma, como si mi cerebro todavía estuviera tratando de comunicarse con músculos que ya no responden. No es dolor fantasma, Elena murmuró, más para sí misma que para nadie. Más, es el cuerpo, gritando que la conexión todavía está ahí, solo bloqueada. Sus dedos comenzaron a moverse en patrones precisos a lo largo de la columna de Marcus, presionando puntos específicos con una confianza que dejó a Héctor con la boca abierta. Ella conoce anatomía espinal, el doctor susurró a una de las enfermeras. Está tocando exactamente los puntos de presión neurológicos correctos. Imposible, la enfermera respondió. Eso toma años de estudio para... Silencio. Marcus siseó a través de dientes apretados. Estoy sintiendo algo. Toda la habitación se congeló. ¿Qué? Richard dio un paso adelante involuntariamente. ¿Qué estás sintiendo? Calor. Marcus susurró, su voz cargada de asombro y terror. Hay calor esparciéndose desde mi columna hacia abajo. No es imaginación. Es real. Elena no respondió, completamente concentrada en su trabajo. Sus manos se movían metódicamente, presionando, masajeando, manipulando tejido y músculo con precisión quirúrgica. Y mientras trabajaba, comenzó a hablar en voz baja. Mi abuela decía que el cuerpo nunca se rinde completamente, que incluso cuando los doctores dicen que algo está muerto, todavía hay vías microscópicas tratando de reconectarse, células tratando de comunicarse, energía tratando de fluir. Esto es pseudociencia. Héctor comenzó a protestar. Pero su voz murió cuando vio la expresión en el rostro de Marcus. El hombre más rico del estado estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba sus propias piernas con una mezcla de incredulidad y esperanza devastadora. Estoy sintiendo hormigueo, Marcus susurró, en mis dedos de los pies. No he sentido nada en mis piernas durante 5 años. Y ahora estoy sintiendo hormigueo. Podría ser solo estimulación nerviosa superficial, Héctor dijo rápidamente, aunque su voz traicionaba incertidumbre. No significa que haya recuperación de función motora. Pero es algo, Víctor dijo en voz baja, toda su burla anterior evaporada. 5 años de cero sensación, y ahora, después de 10 minutos con esta niña, está sintiendo algo. Elena continuó trabajando durante otros 20 minutos en absoluto silencio.
La única interrupción era cuando ocasionalmente le pedía a Marcus que describiera lo que estaba sintiendo, y cada descripción era más detallada que la anterior. El calor se transformó en hormigueo. El hormigueo se transformó en pulsos sutiles. Los pulsos se transformaron en lo que Marcus juró era contracción muscular involuntaria. Se está agotando. Sofía finalmente habló, viendo sudor comenzar a formarse en la frente de su hija. Elena, necesitas descansar. Solo un poco más. La niña murmuró, pero su voz era visiblemente cansada. No, Marcus dijo firmemente. Tu madre tiene razón. Has hecho suficiente por hoy. Elena retrocedió lentamente, sus pequeñas manos temblando visiblemente por el agotamiento. Sofía corrió para sostenerla antes de que pudiera caer, sosteniendo a su hija contra su pecho. ¿Qué me hiciste?, preguntó Marcus, todavía mirando sus piernas, como si fueran objetos alienígenas que no podía reconocer. Desbloqueé vías, Elena respondió débilmente. La lesión en su columna creó bloqueos, como una presa en un río. El agua todavía quiere fluir, pero no puede. Solo ayudé a abrir algunos pasajes. Eso no tiene sentido médico. Héctor protestó, pero sonaba menos convencido. No tiene sentido para usted, Elena corrigió gentilmente, porque fue entrenado para ver el cuerpo como una máquina. Pero el cuerpo es más que eso. Es energía, es flujo. Son conexiones que la ciencia todavía no ha logrado mapear completamente. Marcus intentó mover sus dedos de los pies. Durante 5 años, había intentado ese mismo movimiento miles de veces sin el más mínimo éxito. Se movieron. Susurró en una voz tan baja que casi nadie escuchó. Dios mío, se movieron. La explosión que siguió fue caótica. Héctor corrió a examinar. Las enfermeras comenzaron a revisar equipos. Los empresarios gritaban preguntas simultáneas, y Marcus simplemente continuaba mirando sus pies con lágrimas corriendo libremente. Fue un espasmo involuntario, Héctor declaró después de un examen rápido. No significa control motor voluntario. Fue voluntario, Marcus insistió. Yo lo hice pasar. Pensé en moverlos y se movieron. Marcus, estás emocionalmente comprometido, Héctor argumentó. No puedes confiar en tus propias percepciones ahora mismo. Entonces confía en mis ojos, Richard intervino. Estaba mirando directamente a sus pies. Vi movimiento pequeño pero inconfundible. Yo también lo vi. Víctor estuvo de acuerdo a regañadientes. No sé qué hizo esta niña, pero algo definitivamente cambió. 3 días pasaron en un torbellino de sesiones, monitoreo médico y tensión creciente. Cada día, Elena trabajaba con Marcus durante 2 horas en la mañana y 2 por la tarde. Cada sesión la dejaba visiblemente más agotada. Cada sesión mostraba a Marcus un progreso medible. Para el día 3, podía mover sus dedos de los pies voluntariamente. Para el día 5, sentía sus músculos de la pantorrilla contraerse. Para el día 7, el doctor Héctor Navarro estaba de pie en el centro de la suite con una expresión de alguien presenciando lo imposible. Todas las funciones neurológicas son normales, Héctor anunció revisando monitores. No solo mejoradas normales, como si la lesión nunca hubiera existido. Pero existió. La doctora Gabriela Montes intervino, entrando con un equipo de neurólogos. Levantó una resonancia magnética de hace 5 años. La lesión fue real, severa, devastadora. Mostró el escaneo más reciente en la pantalla. Y ahora la médula espinal está completamente regenerada. No cicatrizada, no compensada, regenerada. Esto desafía todo lo que sabemos sobre neurología. Marcus se levantó de su silla de ruedas. No con ayuda, no con muletas. Solo se levantó como si los 5 años en la silla no hubieran sido más que una pesadilla de la que finalmente había despertado. Me desperté hace 1 hora, Marcus explicó. Su voz rota con emoción, y mi cuerpo simplemente supo, como si los 5 años hubieran sido borrados. Dio 3 pasos, luego 3 más. Luego caminó por toda la habitación, cada movimiento probando territorio redescubierto. ¿Cómo?, preguntó simplemente volviéndose hacia Elena. ¿Se perdonó a sí mismo? Elena respondió con simplicidad devastadora. Cuando lo hizo, su cuerpo finalmente tuvo permiso para sanar completamente. ¿Entonces fue psicológico desde el principio?, preguntó Víctor. No, la doctora Gabriela corrigió firmemente. La lesión física fue real. Pero Elena desbloqueó algo que la medicina occidental todavía no entiende completamente: la capacidad del cuerpo para autorrepararse cuando las barreras emocionales y energéticas son removidas. La puerta se abrió.
y un hombre con un traje caro entró, el mismo que había sido visto espiando días antes. Detrás de él había 4 guardias de seguridad privados. «¿Quién eres tú?», Marcus demandó, su voz recuperando toda su vieja autoridad. «Dr. Luis Mendoza, representante legal del Consorcio Nacional de Instituciones Médicas». El hombre se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine a notificarles que todas las actividades relacionadas con tratamientos alternativos no regulados realizados por Elena Cruz deben cesar inmediatamente». «¿Con qué autoridad?», Richard desafió. «Con la autoridad de 3 demandas siendo preparadas mientras hablamos». Luis respondió con calma. «Práctica ilegal de medicina, poner a pacientes en riesgo y mi favorita, explotación de menores para ganancia financiera». «Elena nunca cobró un centavo», Sofía explotó. «No, pero Marcus Blackwell prometió públicamente $5 millones», Luis replicó. «Y eso constituye compensación por servicios médicos sin licencia». «Ni siquiera he aceptado el dinero todavía», dijo Elena suavemente. «Todavía», Luis sonrió como un depredador. «La promesa es suficiente para procesos, y cuando terminemos, Elena Cruz estará prohibida de tocar a cualquier paciente. Sofía Cruz será investigada por negligencia infantil, y este instituto perderá todas sus licencias». El silencio que siguió estaba cargado de amenaza palpable. «A menos que», Luis continuó, «acepten nuestra propuesta». «¿Qué propuesta?», preguntó Marcus, su voz peligrosamente baja. «Elena se detiene inmediatamente. Firma un documento declarando que cualquier mejora del paciente fue coincidencia o placebo, y a cambio todos los procesos desaparecen. Reciben compensación financiera generosa. Y la niña puede vivir su vida normalmente». «Normalmente», Elena repitió la palabra como si fuera veneno. «¿Quiere que mienta sobre el don que mi abuela me enseñó? ¿Que pretenda que el señor Blackwell todavía está en una silla de ruedas cuando claramente está caminando?» «Oh, puedes continuar», Luis dijo fríamente. «Y garantizaremos que seas públicamente destruida. Encontraremos pacientes que dirán que los dañaste, doctores que testificarán contra ti, evidencia que probará que eres un fraude». «Evidencia falsa», la doctora Gabriela acusó. «Lo suficientemente verdadera para los tribunales», Luis sonrió. «Elena, tienes 10 años. No tienes recursos para pelear una batalla legal que podría durar años. ¿Cómo crees que esto termina?». Elena miró a su madre, viendo terror en los ojos de Sofía. Miró a Marcus, quien estaba apretando sus puños con rabia impotente. Miró a los empresarios, los doctores, todos quienes habían presenciado el milagro.